En el silencio de este día, en medio del caminar cotidiano, se alza una invitación que viene de lo alto, que atraviesa el ruido del mundo y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Hoy, martes de la cuarta semana de Cuaresma, la Iglesia Nuestra Madre nos detiene junto a una fuente de agua viva. La Cuaresma es un camino que iniciamos con polvo en la frente y que nos dirige hacia la luz de la Pascua. Pero a veces, en la travesía, el polvo se vuelve barro, el cansancio se vuelve parálisis y la sed de Dios se adormece. Hoy la palabra no solo nos habla, sino que nos sumerge en una corriente de gracia que emana del mismo templo de Dios. Dejemos ahora que el bullicio de nuestras preocupaciones se apague. Dejemos que el celular, las redes sociales, las prisas y las voces exteriores queden fuera de este espacio sagrado que es el presente. Dispongamos nuestro corazón como la tierra seca que espera la lluvia. Abrámonos a la acción del Espíritu que quiere sanarnos, renovarnos y devolvernos la alegría de la salvación. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, haz que seamos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura de hoy está tomada del profeta Ezequiel, un sacerdote que habló al pueblo en el exilio, cuando todo parecía perdido. Escuchemos esta visión de esperanza, un anticipo del paraíso restaurado. El hombre me hizo volver a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no podía atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y de otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas
ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Imaginemos la escena. El profeta es guiado por un ángel. Al principio apenas un hilo de agua que brota donde parece imposible, de la roca del templo junto al altar. No es un torrente imponente desde el inicio, es un don humilde, discreto. El ángel invita a Ezequiel a caminar dentro de esa agua. Primero le cubre los tobillos, luego las rodillas, después la cintura, y finalmente es un río donde ya no se hace pie, un torrente que solo se puede nadar. Este río, nos dice la Iglesia con los padres, es el símbolo del Espíritu Santo que brota del costado abierto de Cristo, el verdadero templo. Es la gracia de Dios que no se queda estancada, sino que fluye, crece y avanza hacia las zonas más muertas de nuestra existencia. La estepa y el mar, ese mar muerto donde nada vive. Allí donde llega el agua de Dios, hasta lo más árido y salobre de nuestra alma, la vida brota con una fuerza insospechada. Y fijémonos en los árboles. No son simplemente decorativos, son árboles frutales que dan fruto cada mes y sus hojas son medicinales. Es la imagen de la vida del cristiano que, plantado junto a la corriente de la gracia, los sacramentos, la palabra, la oración, no solo no se marchita en medio de las sequías del mundo, sino que da fruto de caridad y se convierte en bálsamo para los demás. Hoy, en este tramo de Cuaresma, estamos llamados a preguntarnos: ¿en qué parte de este río estoy parado? ¿Sigo en la orilla observando el agua sin mojarme? ¿O apenas me llega a los tobillos con una fe superficial que no compromete mi vida? ¿O me he adentrado hasta la cintura dejando que la gracia empiece a mover mis estructuras? El Señor nos invita a perder el miedo a zambullirnos, a nadar en su misericordia, dejando que sane lo que está muerto en nosotros, para prepararnos a renovar las promesas bautismales en la vigilia pascual. El Salmo 46 con el que respondemos a la palabra es un canto de confianza absoluta. La ciudad de Dios es alegrada por un río, pero ese río no es otro que la presencia misma del Señor en medio de su pueblo. Decimos: los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. En este salmo, el río no es una amenaza, sino la fuente de la alegría. Es la certeza de que en medio de los terremotos de la historia y los desplomes de nuestra vida personal, Dios no solo es un refugio lejano, sino que está en medio de ella. El Dios Altísimo habita en su pueblo. Esa es nuestra esperanza. No estamos solos. Él socorre al despuntar la aurora, es decir, cuando la noche parece más larga. La Cuaresma es esperar esa aurora con la certeza de que el Señor de los ejércitos pelea por nosotros. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 5, versículos 1 al 16. Después de esto,
se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado, y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser curado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió: el que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado. Detengámonos en esta escena. La piscina de Betesda, con sus 5 pórticos, era un lugar de desolación. Allí yacía la multitud anónima del sufrimiento. La gente creía que, de vez en cuando, un ángel agitaba el agua y el primero en meterse se curaba. Era una religión basada en la superstición, la competencia y la desesperanza. En medio de ese ambiente había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Toda una vida esperando. Y Jesús le hace la pregunta más importante: ¿quieres curarte? Parece una pregunta obvia, pero no lo es. A veces nos acostumbramos a nuestra parálisis del cuerpo, pero sobre todo del alma. Nos acostumbramos a la tristeza, al pecado recurrente, a la mediocridad espiritual. Nos volvemos como aquel hombre que pone excusas: no tengo a nadie que me meta. Jesús no entra al debate, no le dice: espera, voy a llamar al ángel. No, Él mismo es la fuente del agua viva que Ezequiel vio. Por eso su palabra es creadora. Levántate, toma tu camilla y camina. Es la misma palabra del Génesis. Dijo Dios y así fue. La palabra de Jesús no da consejos, da vida. Y luego viene el contraste. Los judíos, apegados a una ley mal entendida, ven la camilla y no el milagro. Ven la transgresión del sábado y no al Señor del sábado. Su corazón está tan seco como el mar muerto, impermeable a la misericordia. Jesús busca de nuevo al curado. Lo encuentra en el templo, el lugar de la verdadera fuente, y le da la clave de todo. Has sido curado, no vuelvas a pecar. La curación física es signo de la curación espiritual. El agua del bautismo nos ha sanado del pecado original, pero necesitamos volver una y otra vez a esa fuente mediante el sacramento de la reconciliación.
La confesión es el encuentro personal con Jesús que nos dice: levántate, tu vida puede empezar de nuevo, no vuelvas atrás. Porque el pecado nos vuelve a paralizar y la gracia nos pone de pie. Hoy las lecturas nos hablan de dos aguas, la del templo de Ezequiel, que todo lo vivifica, y la de la piscina de Betesda, que es estéril si no es por la presencia del ángel. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? A veces vivimos en los pórticos de Betesda. Son esos lugares donde esperamos soluciones mágicas, donde nos quejamos de que no hay quien nos ayude, donde miramos al vecino para ver si él consigue antes lo que nosotros deseamos. Son los pórticos de la resignación, del siempre ha sido así, o de mi familia es así, o de ya no puedo cambiar. Llevamos quizá 38 años, simbólicamente toda una vida, arrastrando la camilla de nuestros rencores, de nuestras adicciones, de nuestra pereza espiritual. Y de repente, Cristo pasa. Pasa en la Eucaristía de cada domingo, en la palabra que escuchamos, en el consejo de un amigo, en la voz de la conciencia, y nos pregunta: ¿quieres curarte? Pregúntate, ¿qué te paraliza hoy? ¿Qué situación en tu familia te hace sentir que no avanzas? ¿Qué pecado recurrente te tiene postrado a la orilla del camino? Jesús no te pide un gran esfuerzo para llegar al agua, Él es el agua. Solo te pide que le dejes actuar. Pero para eso hay que dejar la camilla. Y la camilla es la excusa, es la autocompasión, es el no puedo. Dejar la camilla es un acto de fe. Es creer que su palabra es más fuerte que mis 38 años de caídas. Y luego está el después. Jesús le encuentra en el templo. No quiere que la curación sea un hecho aislado, quiere incorporarlo a la comunidad de los salvados. No peques más. La curación auténtica lleva al compromiso. El que ha experimentado la misericordia no puede volver a las andadas. La conversión cuaresmal no es un sentimiento bonito, no, es un cambio de dirección radical. La verdadera pregunta que nos deja este evangelio es: ¿quiero levantarme de verdad? Porque levantarse implica caminar, y caminar implica un destino nuevo. Estoy dispuesto a dejar la parálisis de mi comodidad para seguir a Cristo, aunque sea sábado, aunque los demás critiquen, aunque el mundo me diga que la camilla es más segura. Señor Jesús, hoy he escuchado tu voz junto a la piscina de mi vida. Tú has visto mi parálisis, has visto cómo paso los días tendido sobre mis miedos y mis excusas, y a pesar de todo, te has acercado y me has preguntado: ¿quieres curarte? Señor, a veces no sé si quiero. A veces el calor de la camilla es más conocido que el frío del aire al caminar libre. Te pido hoy, en este desierto cuaresmal, que aumentes mi deseo de salud. No me dejes acomodado en mi miseria. Agua viva que brota del templo, mana sobre mi alma. Llega a mis zonas muertas, a ese mar muerto donde guardo rencores, a esa estepa donde se secó la ilusión. Sana mis aguas amargas con la dulzura de tu perdón. Y cuando me pongas en pie, dame la valentía de tomar mi camilla,
ese pasado que me pesa y usarlo como testimonio de tu poder. Que no me esconda como el paralítico, que no sea ingrato, sino que te busque en tu templo para darte gracias. Señor, te pido por los que hoy están postrados sin esperanza, los que han perdido la fe en la propia curación. Te pido por los que, como los fariseos, miran la paja en la camilla del otro y no ven la gloria de Dios que pasa. Conviérteme a tu misericordia. Y ahora, simplemente quédate en silencio. Cierra los ojos, respira hondo, siente la presencia de Dios que es refugio y fortaleza. Imagina ese río de Ezequiel. Estás en la orilla, sientes el agua en tus pies. Deja que la corriente suba poco a poco. Mientras el silencio te envuelve, repite lentamente en tu interior estas frases como un susurro que acompaña tu respiración. El Señor del universo está conmigo. Escucha a Jesús, levántate, toma tu camilla y camina. Y escucha su advertencia: has sido curado, no vuelvas a pecar. Donde llega el torrente, hay vida. La contemplación nos lleva al compromiso. No podemos quedarnos en la orilla. El encuentro con Cristo nos envía. La iglesia debe tener las puertas abiertas como el corazón de Jesús para buscar a los que están postrados. Hoy tú y yo somos ese paralítico, pero también estamos llamados a ser ese ángel que ayuda a otros a meterse en el agua. Para hoy te propongo un ejercicio concreto de conversión. Primero, identifica tu camilla. ¿Qué es eso que sigues arrastrando y que ya deberías haber dejado a los pies del Señor? Una crítica habitual hacia tu esposo, hacia tu esposa. Un juicio negativo sobre un compañero de trabajo. Una pereza que te impide rezar. Identifica tu camilla. Segundo, un acto de fe. Hoy, antes de dormir, dile al Señor: Jesús, tú eres el agua viva. Yo quiero curarme de mi falta de caridad con fulano, sutano. Di el nombre de esa persona. Ofrece una pequeña renuncia. Abstente de algo permitido que te gusta. Abstente de la crítica o haz un rato de silencio por esa persona. Tercero, abre camino a otros. Así como el río de Ezequiel sanaba el mar muerto, tú estás llamado a sanar tu ambiente. Busca a alguien en tu entorno que esté paralítico, triste, solo, alejado, y llámale por teléfono o mándale un mensaje. Dile simplemente: hoy he rezado por ti. No subestimes el poder de esas aguas. La Cuaresma es el tiempo de la gracia que nos pone de pie para servir. La tradición de la Iglesia ha visto siempre en este río de Ezequiel una imagen del bautismo. Un autor anónimo del siglo VIII, en una homilía árabe cristiana, comentaba que hasta la venida del Mesías los pueblos gentiles no adoraban a Dios. Ahora, sin embargo, Dios reina sobre ellos con su palabra y su espíritu
pues les ha salvado del engaño y les ha hecho sus amigos. Esa amistad es el agua que hemos recibido. Y San Ambrosio, uno de los grandes padres de la Iglesia, nos recuerda que el agua del bautismo no es un agua cualquiera. El Señor Jesucristo, al ser herido en la cruz, de su costado abierto hizo manar sangre y agua, que son los dos sacramentos de la Iglesia, el bautismo y la Eucaristía. Por eso, cada vez que miramos el costado de Cristo, vemos el templo de Ezequiel del que emana la salvación. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, reflexiona sobre este paralítico y dice: la curación se convierte en un signo de la verdadera misión de Jesús. No solo sana el cuerpo, sino que da la salvación, la integridad definitiva al hombre. La invitación de Jesús a no pecar más nos muestra que la mayor parálisis es la del corazón alejado de Dios y la mayor medicina es su gracia. Hemos llegado al final de este diálogo con la palabra. Hoy el Señor nos ha mostrado un río que no cesa de manar. Nos ha dicho a cada uno: levántate. No mañana, no cuando seas mejor, no cuando las circunstancias cambien. Ahora. La camilla ya no es un lecho de postración, sino el instrumento con el que puedes caminar hacia los demás, llevando la buena noticia de que Cristo ha pasado en tu vida. Lleva esta palabra a tu casa, que al llegar a tu hogar seas agua viva para los tuyos, que tu presencia sea como la hoja de esos árboles, medicina para los que sufren, fruto para los que tienen hambre de Dios. Que María Santísima, fuente de nuestra alegría, nos acompañe en este desierto y nos lleve de la mano hacia la fuente de la vida que es su Hijo. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, fuente y cumbre de nuestra vida. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta mañana, si Dios quiere.